que no es nada. ¡Sacúdalo, sacúdalo! Una denuncia que levantó a toda la urbanización Manzanilla, que por poco tumba en la puerta de la vivienda de la abusiva por tremenda impotencia. Denuncia que tuvo eco en ATV Noticias, logrando movilizar a autoridades del Ministerio de la Mujer hasta La Victoria, cuyo personal recogió decenas de testimonios de vecinos y, sobre todo, de la víctima, madre del menor, quien llena de miedo prefirió no hablar mucho con la prensa. Su hijo, quien ha sido maltratado salvajemente por esta mujer, ¿te está amenazando? Sí, amenazas así suavemente, de todas formas. Amenazas de muertes a través de una llamada que retuercen de dolor y miedo a esta joven madre, quien pese a haber puesto una denuncia en la comisaría de San Genaro en el Agustino, vive temerosa de quien ahora considera su enemigo. Además, hay que ser muy maldita, ¿no? Porque se aprovecha de la necesidad, de la humildad, de la pobreza de muchas mujeres en provincia que lo dejan absolutamente todo y cargan con sus hijos para llegar a la capital en busca de un futuro para ellos. Y se termina contando una historia tan trágica, tan dramática como la que acabamos de ver. Porque la historia es así. Esta mujer llega con su niño porque la agresora le dice, yo tengo trabajo para ti, tengo un negocio. Y ella tenía doble chamba en el negocio de esta enferma y luego en la mañana se iba a buscar más dinero para poder darle de comer a sus hijos. Entonces, ¿quién cuida al bebé de 2 años? La persona que me trajo de provincia, que me dio confianza, que me tiene en su casa y que obviamente al ser mamá se va a encargar de darle los cuidados también a mi bebé. Pero fíjense ustedes, la propia hija de la agresora, le dice, y está el audio clarísimo en el video que acabamos de mostrar, atorrante, abusiva eres, porque está viendo cómo están agarrando del cuello y cargando del cuello a un niño, lo pudo haber asfixiado, lo pudo haber ahogado, luego le da palmadas en la cara, en el cuerpo, y claro, cuando llega la mamá, le dice, sí, se cayó. Obviamente un niño regresa del nido, del jardín, de la cuna, en la propia casa se puede caer, se hace un hematoma en el brazo, en la pierna. Eso es absolutamente normal, es hasta parte del juego de los niños que son traviesos, que son movidos porque están descubriendo, explorando el mundo. Pero esto no tiene perdón de Dios. Está desaparecida el monstruo. Jessica Ramos Reyes. Jessica Ramos Reyes. Están viendo ustedes su imagen y voy a pedir que la pongan a pantalla completa por si alguien sabe dónde se encuentra. Muy lejos no ha podido ir porque tiene hijos menores de edad y va a tener que regresar más temprano que tarde a su casa. Que la policía la detenga de manera inmediata. Aquí no nos vamos a quedar tranquilos sabiendo que han ido representantes del Ministerio de la Mujer y que la denuncia ya se ha hecho de manera formal en la policía. Además de que se trata también de un caso público. Que se vaya a la cárcel porque esta tipa ni siquiera merece vivir con sus hijos biológicos, de ninguna manera. Si esto le hace al hijo, bebé de la persona que trabaja en casa, ¿qué tipo de abusos psicológicos, físicos y demás de pronto ha cometido contra su propia sangre? Porque alguien que se atreve a esto es capaz de cualquier cosa. Pedimos desde acá a las autoridades, a la policía, que inicien una búsqueda inmediata contra esta delincuente, Jessica Ramos Reyes. Jessica Ramos Reyes, que la trasladen al Ministerio Público y que le dicten una prisión preventiva. Por supuesto que sí. Y que el Poder Judicial haga lo propio, lo suyo, para condenar cuanto antes a esta que no merece llamarse mujer y mucho menos llamarse madre. Me indigna, me duele porque le puede suceder a cualquier persona y no es culpa de la mamá biológica. Ella, como tantísimas mujeres, sale a la calle a trabajar porque necesita mantener a sus hijos. Nosotros no abandonamos a nuestros niños. Si salimos de casa es porque queremos un mejor futuro para ellos y porque sabemos que la situación es difícil y porque sabemos que también las mujeres trabajamos y nos rompemos el lomo, básicamente por ellos, que son nuestra prioridad. En fin, perdón por la indignación, pero esto a mí me desborda. Y ustedes saben que cuando se trata de violencia contra menores, sobre todo, simplemente a veces hasta me descontrolo. Trato de mantener la calma, pero me cuesta mucho y soy honesta y se los digo abiertamente. Vamos a pasar a otro tema. Ha caído un huaico en Santa Eulalia. ¿Esto era algo predecible? Sí, de todas maneras sí iba a suceder.
sucedió hoy, pero pudo haber sucedido la semana pasada, pudo haber sucedido de aquí a 3 meses. Estamos hablando de zonas que son siempre vulnerables, de quebradas que se suelen reactivar en estas épocas del año, y es alarmante evidentemente lo que estamos viendo, porque las lluvias siguen siendo intensas, ¿no? En la Sierra Central, básicamente. Los huaicos esta vez afectaron las vías de acceso y viviendas de esta localidad que pertenece a la provincia de Lima. Ha llegado personal de la comuna, de defensa civil, también la policía, básicamente para dar soporte a los pobladores. Se espera que los ciudadanos no sean afectados por este fenómeno de la naturaleza, porque mañana se activa, repito, otra quebrada, y de pronto hablamos de un huaico todavía más agresivo que puede acabar con vidas humanas, como ya lo hemos visto en otras zonas de nuestro país. Me voy hasta Santa Eulalia, en vivo y en directo, con nuestro corresponsal, que nos informa desde allá. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches. Hemos llegado efectivamente hasta Santa Eulalia. Nos ha informado ya la Municipalidad Distrital que son un total de 9 viviendas que han quedado afectadas y 3 familias damnificadas. Sin embargo, eso todavía es preliminar porque se está todavía recorriendo la zona. Hemos visitado esta zona de la quebrada Cuculí, donde se han presentado la mayor cantidad de viviendas afectadas. Vemos las viviendas que están llenas de lodo, de agua. Hay también artefactos, colchones, camas afectadas, por ejemplo, en esta familia del señor Francisco Chávez, quien nos va a comentar un poco sobre la afectación que tiene su vivienda. Señor, estamos en vivo para ATV Noticias. Cuéntenos, por favor, todo lo que se ha perjudicado en su casa. Sí, pues así para esta emisora estamos hablando, porque así como lo ve el señor periodista, así está afectado nuestro cuarto, está bien todo lleno de barro, todo, y esa casita ya está para caer el pared. Sí, vemos al fondo, Juliana, de esta casa, en la parte posterior, que hay una pared que está completamente con rajaduras y que podría caerse en cualquier momento. Sí, señorita, eso es lo que pasa. Así está, como lo ve el periodista, así está en la casa. ¿Cuántas personas viven acá? Acá vivimos 8 personas. ¿Hay niños también? Sí, tengo 2 niños, tengo. ¿Ha venido la municipalidad? Sí, ¿Qué les ha dicho? Dijeron que vamos a ayudar, vamos a traer ayuda, dicen, no sé. Pero así diciendo, ha ido nada más, pero no dijo cuándo va a traer. Una pregunta Pero quisiera ustedes no van hacer. a pasar la noche. Sí, Juliana. sabemos que no hay luz eléctrica, sabemos que evidentemente estas personas, miren ustedes, ¿no? Están viviendo en situaciones donde se encuentran todavía en una postura mucho más vulnerable. Las paredes están absolutamente humedecidas. Esto puede traer consigo enfermedades crónicas respiratorias para aquellos que de pronto sufren de asma, ¿no? O de cualquier otro mal. Hay niños, hay ancianos, de hecho hay mujeres embarazadas. No hay forma de trasladarlos, de ponerlos a buen recaudo, de reubicarlos en un lugar donde puedan estar todos más seguros. Sí, eso es lo que estamos consultando justamente con los pobladores, porque nosotros estamos aquí algunas horas, Juliana, y no hemos visto todavía personal de defensa civil de la municipalidad, tampoco hemos visto agentes de la Policía Nacional. Tal vez los vecinos están que tratan de sacar el lodo ellos mismos con sus propios medios. ¿Les ha dicho la municipalidad, señor Francisco, algo sobre alguna reubicación? ¿Les van a dar de repente un lugar donde puedan pasar la noche? No dijeron nada, solamente nos han anotado nada más y no dijeron nada. Así nomás anotado todo, en cuánto beben, cómo está mal la casa, todo. Así nomás anotado. Claro, ¿Anotaron en un papel? Sí, un papel. Nos pidió del documento, su nombre, de NID, y todo, cuánto bebemos. Tampoco cuentan con agua en este momento. No, tenemos así, en depositado agüita, tenemos aquí, tenemos, en la Simporungo tenemos agüita. Sí, Julián, Es increíble que todos los años tengamos que hablar de lo mismo, que todos los años tengamos que reportar situaciones de esta naturaleza, como si en el Perú no fuese habitual, ¿no?, la presencia de huaicos, como si no supiéramos que hay zonas más delicadas, más vulnerables que otras, como si no supiéramos que ya hay quebradas a lo largo de la historia que se han reactivado en innumerables oportunidades y que han generado no solamente daños materiales, que eso es lo que menos importa, por último, se han llevado a gente, han matado a personas, porque es evidentemente un mar de lodo, de tierra, de piedras que simplemente a su paso arrasan con todo lo que encuentran. ¿Y qué hacen las autoridades? Sí, está Defensa Civil, están los gobiernos locales, de pronto los gobiernos regionales pidiendo ayuda del gobierno central, pero es la misma cantaleta de siempre. Los ayudamos trasladándolos de pronto al patio de una escuela, colocamos unas carpas, pero de allí se olvidan
¿no? Cambia la estación, paran las lluvias y volvemos a lo mismo un año después, 365 días después. Muchísimas gracias por este enlace. Yo quiero ahora contarles una historia que de hecho había anunciado en las redes sociales que era uno de los reportajes más impactantes que íbamos a presentar esta noche. Tenemos a 5 mujeres, 4 de ellas no muestran su rostro por temor, por miedo, no por vergüenza, básicamente por miedo a las represalias. Una de ellas va a estar conmigo aquí en el estudio, pero además de estas 5 mujeres, habrían hasta 45 más que señalan a la misma persona, al mismo hombre, de haberlas acosado y hostigado sexualmente. Esto se trataría de una historia que habría arrancado aproximadamente en el año 2003. Y claro, muchas han guardado durante mucho tiempo silencio por miedo, por vergüenza, por temor a que las señalen. Con el tiempo sabemos que las mujeres nos hemos empoderado más y tenemos la capacidad de poder hablar de estas cosas, no con naturalidad, pero sí con valentía. Y lo que van a conocer ustedes a continuación es lo que estas mujeres narran a Candy Quispe, lo que les dicen, y todas, sin conocerse antes, cuentan el mismo modus operandi. Dicen que este presunto acosador, que se llama Juan Carlos Cauter Bogiano, se ofrecía como alguien muy capacitado para ubicarlas en diferentes trabajos, darles empleo, pero que a cambio las acosaba, las trataba de besar. Hay una chica que dice que incluso le pidió que se sacara la ropa, es decir, son testimonios muy delicados, son testimonios muy fuertes. Nosotros hemos ido a buscar, por supuesto, al denunciado. Dicen que está en Argentina, a Candy Quispe le colgó el teléfono básicamente, ahora me dicen que está llamando como loco al canal. En todo caso hay que contar esta historia, porque nosotros lo que hacemos es mostrar siempre las dos caras de la moneda. Por supuesto que sí, pero si una de las partes no quiere participar en un informe, eso de ninguna manera hace que nosotros como periodistas reculemos y dejemos sin voz a quienes obviamente tienen algo que decir. Y esta vez se trata de algo muy grave. El reportaje de Candy Quispe. Muy buenos días. Les saluda Juan Carlos Cauter, CEO de Total Job Hunting, empresa boutique de recolocación de ejecutivos. Se presentaba como un exitoso coaching laboral. Un profesional quien prometía a sus clientas ayudarlas a conseguir el trabajo soñado. Pero cada vez son más las mujeres que denuncian a Juan Carlos Cauter Bogiano de aprovecharse de ellas. Luego me dice, desnúdate. Me quiso dar un beso, se acercó a mí y fue un momento que dije, ¿qué carajos está pasando? Tengo 39 años y yo fui víctima de Juan Carlos cuando tenía 30 años. Estas mujeres no se conocen entre ellas, pero tienen algo en común. Todas son profesionales que denuncian haber contratado los servicios de este hombre para ayudarlas a encontrar un empleo como ejecutivas en una importante empresa y con un atractivo salario, sin imaginar que vivirían la peor de sus pesadillas. Una de las denunciantes es esta joven administradora de empresas, quien presentó como prueba este acuerdo comercial firmado con la empresa RH Development hace 6 años. Entre 3.000 y 4.000 soles que le pago. En ese momento yo estaba sin trabajo, así que mis papás me ayudaron a pagarlo. Yo lo contrato porque quería un trabajo, posicionarme en una buena empresa, en una empresa grande. La mujer recuerda que para una de las sesiones de asesoría, Juan Carlos la citó en su departamento en Miraflores, pero asegura que el trato que recibió no era nada profesional. Y se para frente a mí y me dice, bésame. Bésame. Y yo, ¿qué? Sí, me dice, estamos empezando tu entrenamiento. Bésame. Y me pide que me quite el vestido. Y yo, ay no, ya estaba ya, ¿qué hago acá? Quítate el vestido porque es un entrenamiento. Lo que vino después fue aún más perturbador. La joven denunció que fue víctima de tocamientos indebidos y proposiciones indecorosas. Luego me dice, desnúdate. Ahí en su cuarto es donde me dice, te voy a proponer algo. Y yo, ya, o sea, ya, ¿qué más? Tengamos sexo hoy. Y yo, ¿pero por qué tendría sexo contigo?
En la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer también encontramos la denuncia de esta otra joven administradora, quien en su búsqueda por el trabajo soñado se topó con la persona equivocada. Juan Carlos lo conocí en abril aproximadamente del 2016. Él me prometió una recolocación en 2 a 3 meses con las expectativas salariales que yo quisiera. Al igual que el caso anterior, la joven denuncia que Juan Carlos Cauter la citó en su departamento para las sesiones de consultoría, pero ya en el interior sacó a relucir sus verdaderas intenciones. Que vaya al cuarto con él porque él quería enseñarme pues seguridad, ¿no? Yo dije, este hombre me va a violar, me va a hacer algo. Yo me quedé parada en la puerta del cuarto y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que quitarte las panties. No, yo no me voy a quitar las panties, le digo. Sí, tienes que quitarte las panties, molesto. Ok, le digo. La joven profesional asegura que se vio obligada a abandonar el departamento pese a que ya había pagado por adelantado por la asesoría. Entonces yo entro al cuarto, mira, ya sabes qué, échate porque te voy a hacer un ejercicio. Y me eché en la cama y él se echó al costado mío. Y me dijo, mírame, ¿tú crees que estoy excitado? Se volteó, me quiso dar un beso, se acercó a mí y fue un momento que dije, ¿qué carajos está pasando? Así que me paré y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy. Al igual que las otras mujeres, esta antigua clienta de Juan Carlos Cauter también denuncia que vivió momentos incómodos en su departamento de Miraflores. Me dijo, recuéstate en el sillón. Comenzó a pasar sus manos por encima, o sea, ni siquiera tocándome, sino las manos por encima de mi cuerpo sin tocarme. Mujeres que decidieron romper su silencio tras la publicación de esta joven profesional, quien denunció a Juan Carlos en sus redes sociales. En una sesión de trabajo, Juan Carlos empezó a hablar sobre temas de espiritualidad y me ofreció muy amablemente hacerme una limpieza de chakras. Recuéstate acá, en mi sofá, eso sí, por favor, te tienes que sacar la blusa y la falda, que lo que yo necesitaba era tener relaciones sexuales con él, para que él, con esta espiritualidad, me purificara y me limpiara. A la fecha, conmigo somos ya 50 mujeres. Llegamos al departamento de Juan Carlos Cauter, pero nos informaron que ya no vive ahí. Esto fue lo que nos respondió tras llamarlo a su número de celular. ¿Y es cierto que tú las acosabas? No, a ver, ¿puedo hablar con mi abogado primero antes de conversar contigo? Te prometo volverte la llamada en un rato. Una llamada que nunca llegó. Hace unos días, Juan Carlos Cauter hizo una publicación en Instagram asegurando haber sido objeto de una calumnia en redes sociales antes de cerrar todas sus cuentas. Estas son las 5 denuncias que diferentes mujeres han presentado contra este hombre ante el Ministerio Público por el presunto delito contra la libertad sexual. Mujeres que decidieron no callar más para evitar que otras caigan en las redes de una mente enferma. Hay que decir algo importante, ¿no? El dolor no tiene fecha de vigencia, no hay caducidad para el trauma, para el terror que vive una mujer que es acosada, hostigada, víctima de violencia física, psicológica, sexual. Se le dio al señor Juan Carlos Cauter la oportunidad de participar en el programa, vía Zoom, vía telefónica, como quisiera, porque sabemos que está viviendo en Argentina. Le dijo a Candy Quispe, y ustedes lo han escuchado, que iba a consultar con su abogado y que luego respondería, no llamó. Ahora, que no se canse en marcar el teléfono de la producción para salir al aire y generar... No, que él responda más bien ante el Ministerio Público y ante la Fiscalía, que es justamente la entidad que se está encargando de estas denuncias. Porque si bien hay 5 acusaciones formalmente siendo producto de indagación, es decir, investigadas, son casi 50, si es que no son ya 50, las mujeres que lo reconocen a él por presuntamente haberlas acosado, hostigado y sin conocerse, la mayoría, todas cuentan exactamente lo mismo. Nos citaba primero en un café, luego nos llevaba a su casa, reconocen el departamento de Miraflores en la Bajada Balta, para que se hagan una idea, al frente del Club Terrazas. Nos pedía, por favor, que vayamos con ropa ligera, luego nos pedía que nos sacáramos la ropa, que nos iba a alinear las chakras, que les iba a hacer una especie de terapia de Reiki para que ellas así estén más empoderadas y más seguras y puedan encontrar
el trabajo que tanto buscaban. Y estas chicas pagaban entre 1.500 soles a 4.000 soles porque supuestamente era el coach laboral, ¿no? Famosísimo, que te colocaba en el mejor lugar para poder desempeñarte profesionalmente. Antes de ir con Brenda, quien ha tenido la absoluta valentía de iniciar esta cadena de denuncias y decir, bueno, alguien tiene que frenar esto, y está con nosotros en vivo por primera vez frente a una cámara de televisión. Quiero mostrarles, no voy a revelar el nombre de las denunciantes, pero lo que está en el Ministerio Público. Aquí hay una mujer que cuenta que la sesión en su casa duró alrededor de 5 a 7 minutos, que le pidió que se recostara en el sofá, que le daba indicaciones, que se iba acercando más hacia su boca, que ella sentía su aliento, que la besó sin su consentimiento. Luego aquí tenemos la denuncia de otra mujer que cuenta básicamente lo mismo, ¿no? El tocamiento indebido, el manoseo, y aquí está el número de registro 2020-0106, delito de violación sexual, el nombre de la presunta agraviada, denunciado Juan Carlos Cauter Boguiano, aquí también denunciado Juan Carlos Cauter Boguiano. Todo es una mentira, todo es una calumnia. Se pusieron 50 mujeres de acuerdo para destruir a alguien que, en esto sí puedo decir que miente. ¿Por qué creerle ahora que él es la víctima de malas señoritas que se cruzaron por su camino cuando él se presenta, ¿no? Juan Carlos Cauter Boguiano, soy licenciado en Administración de Empresas con 3 maestrías, 2 en Recursos Humanos y 1 en Administración de Empresas. Y sin embargo, según SUNEDU, que es donde uno busca justamente, ¿no?, las titulaciones, si hay bachiller, si hay títulos, si hay maestrías, no se encontraron resultados. No se encontraron resultados. Brenda Durant está conmigo, es mi invitada esta noche. Brenda, gracias por la valentía, sobre todo, por dar la cara en nombre personal, por supuesto, a título personal, y por esas otras 49 mujeres que dicen haber vivido lo mismo. ¿Esto te sucede a ti en el 2013-2014? Sí, más o menos en el 2013-2014 yo había regresado de hacer la maestría en España y se me hizo muy difícil conseguir trabajo de manera inmediata. Tenía 27, 28 años, había estudiado 2 maestrías a la par prácticamente y no conseguía trabajo. Un amigo me lo recomienda, que a él sí lo colocó rápidamente en una empresa y me dice... ¿Un amigo varón? Un amigo hombre, sí, exacto. Me deja los datos, me comunico con él por teléfono y me deja un correo con la información que tenía que abonar, una cantidad de dinero que no recuerdo si eran 1.500 o 2.000 soles, y luego tenía que darle el 40% de mi primer sueldo. Okay. Así era el trato. Ok, o sea, me das esta plata para que yo te asesore en tantas sesiones y luego, si consigues el trabajo, el primer mes me corresponde prácticamente la mitad, el 40%. Exactamente. Ok, ¿qué sería un trato justo? Hasta ahí todo es normal, hasta que él me llama por teléfono para darme las indicaciones de cómo tenía que ir vestida y cómo tenía que ir a la sesión, mi primera sesión con él, y me da una serie de características a las cuales yo le refuto. Me dice, tienes que ir con una blusa, con una falda ceñida y con tacos altos. Lo primero que le digo es, no voy a ir con tacos altos porque soy una mujer alta y no me siento cómoda estando con tacos muy altos. Me dijo, mira, no quiero que refutes porque esta es la clave de mi éxito, me va súper bien así y no, o sea, no me dio opción ni siquiera... ¿Te pusiste los tacos, la falda ceñida y fuiste? Fui a regañadientes y fui con los tacos. Llegué a la primera sesión con él, donde me citó en el departamento de Miraflores, en las que casi a todas las ha citado, y me doy con la sorpresa que no era una oficina, y tenía la impresión de ser una oficina, era su departamento. ¿Vivía solo? No había nadie ahí, yo no sé con quién vivía, pero estaba solo, completamente solo. Me invita a pasar, ¿no? Como que comienzo a ver, me dice, tranquila, pasa, ¿no? Estás en confianza, toma asiento, me dice si quiero algo de tomar, le dije, no, gracias. Y lo primero que vi y me impactó fue que se había vendido tan crack por el teléfono y él estaba tan, ¿cuál sería la palabra? Poco pulcro, por así decirlo. Estaba con una camisa completamente desabotonada hasta por aquí, un jean, un poco coherente. Te dice que tienes que ir impecable a una cita con él, ni siquiera a una reunión de trabajo para generar una buena impresión, y él, por el contrario, desalineado te recibe. Totalmente, sí. Como si recién hubiese salido de la ducha apurado y se había puesto lo primero que vio en el armario. Comenzamos a conversar y creo que habrá durado 1 hora, hora y media nuestra reunión. Y en la primera parte habrá pasado 40 minutos hablando de él, de sus amistades poderosas, de sus amigos, del dinero que tenía. Incluso me llegó a mostrar 2 fajos de dinero así, porque se iba a ir, se supone, a Argentina, a viajar, a pasar unas vacaciones, y me preguntó si le parecía que eso era suficiente para viajar. Me quedé como,
dije, no sé, le dije, ¿por qué vas a ir con tanto dinero? ¿Por qué no vas con tu tarjeta de crédito? Claro. No, y le pregunté, ¿eso es legal? O sea, ¿realmente puedes ingresar a un país con tanto efectivo? Rápidamente cambió de tema y siguió hablando un poco más de él y me comenzó a hacer un montón de preguntas que para mí fueron muy indiscretas. Era, ¿con quién vives? ¿Cuánto costó tu maestría? ¿Cómo conseguiste la beca? ¿Por qué conseguiste la beca? ¿Estás con novio? ¿No estás con novio? Y comenzó a hablar sobre que yo le parecía una chica atractiva, que me iba a ser más fácil conseguir trabajo, porque las chicas atractivas conseguían trabajo mucho más rápido. Encima con un discurso absolutamente machista, Total, ¿no? total. Yo salí de la reunión Como si realmente... tus maestrías, tus estudios y todo el esfuerzo importa. intelectual que hiciste para encontrar un trabajo no valiera nada. La falda ceñida, el taco y el ser guapa era suficiente para que él te pusiera en el lugar que tú estabas buscando. Sí, sí. Salí súper decepcionada de la reunión, me dejó unas tareas y me citó 2 días o 3 días después. Y en esa segunda reunión es donde ya comienzan las situaciones incómodas. Me comienza a preguntar mucho más sobre mi vida personal y recuerdo que yo estaba sentada en el sofá, así, una distancia más o menos, y me dice, te siento cargada, tienes el corazón triste. Así tal cual. Y yo le dije, perdón, me quedé como en shock y me dijo, acabas de tener una decepción amorosa, has terminado con un novio, algo te ha pasado, has perdido a alguien. Y le digo, no, le digo, bueno, tenía un enamorado en España, me vine y bueno, lo terminé, pero todo bien. Me dijo, es que te veo muy cargada. Y ahí es que te ofrece una terapia de alineamiento de chakras. Exactamente. Y me dice, yo soy un maestro Reiki, he hecho no sé cuántas sesiones, alineo chakras, si tú quieres, puedes traer en la próxima sesión una ropa interior de color blanco y una túnica o una bata blanca y yo te alineo los chakras. ¿Hubo otra sesión? Nunca más. No regresaste. Pero ¿Te la plata, perdón? Él me consiguió el trabajo. A mí sí me consiguió el trabajo, pero la historia no termina porque él, luego de esta situación, se me comienza a acercar, me hace un ejercicio de confianza donde me pide que yo cierre los ojos. Sí. Y en esta sesión, él comienza a acercarse a mí en un punto en donde lo tengo aquí. Le podía sentir tal cual hasta el aliento. Estaba ya él a punto ya de besarme, en donde yo retrocedo y le increpo que porque estaba haciendo eso, cojo mis cosas y le digo que me iba a ir y que me consiga el trabajo y que no quería volver a saber nada más de él, ¿no? Y me voy. Me voy asustada, me voy casi corriendo. Me gane tiempo, Brenda, perdón, pero ¿cuándo es que tú dices, yo esto no lo voy a guardar en el corazón, en el alma, no va a ser una mochila para mí, lo voy a denunciar públicamente, voy a usar las redes sociales que hoy en día son muy poderosas y se empiezan a contactar otras chicas contigo, manifestándote prácticamente lo mismo que tú habías vivido? Exactamente. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede el sábado que yo veo este video que fue viral, en donde yo reconozco que era el mismo modo de operar de este sujeto y yo digo, tiene que ser el mismo, tiene que ser el mismo. Le escribí a esta chica y luego un montón de gente me comienza a escribir y me dice, yo he pasado por lo mismo, he pasado por lo mismo. Y digo, ok, esto lo tenemos que denunciar sí o sí. Y lo hacemos. ¿Y cómo estás tú, Brenda, ahora? Te debo decir que estoy un poco movida con la situación porque he escuchado más de 20 o 30 casos. Hemos ido acumulando información, testimonios. He sido una de las primeras en hacer la denuncia pública. Además de los casos de acoso, hostigamiento, como el tuyo, por ejemplo, que es lo que te tocó vivir, ¿hay de pronto mujeres que hayan advertido que la violencia fue más allá, es decir, abuso sexual? No hemos tenido todavía información de que haya trascendido, pero sí ha desnudado y ha llegado a tocamientos, que me parece ya bastante. No, es que eso ya es violencia sexual. Eso ya es violencia sexual. Este señor, ¿no? Carlos Gautier Bogiano está en Argentina, no ha querido responder, pero hay mujeres valientes. Y también son valientes las que no van al Ministerio Público, Fiscalía, porque de pronto tienen miedo de que el esposo se moleste, el novio, que la vecina se entere, por temor a revivir una historia, pero igual creo que son valientes. Ponerse en contacto entre ustedes mismas y generar una red ayuda muchísimo. Y el hecho de que tú, Brenda, estés ahora siendo de una u otra manera la apoderada de este grupo de mujeres que no tenían por qué soportar una situación así, porque ninguna mujer puede ser tratada de esta manera ni violentada de esta manera, habla de lo importante que es no callar
y sobre todo de tu calidad humana, por más maestrías que tengas de tu calidad humana. Fíjate, así no hubieses estudiado en el colegio, aquí nosotros decimos contratamos a una persona que tenga los ovarios bien puestos, como lo tienes tú, Brenda, y las mujeres que han participado en el reportaje y todas las demás. Y señor Gautier, si usted quiere participar, bueno, llamará en algún otro momento al programa, ahorita estamos en vivo y en directo, nos gana el tiempo y no vamos a hacer las cosas cuando a usted le dé la gana, ¿eh? A mí no me va a venir con el cuentito de que hablo ahorita, respondo ahorita porque mi abogado me autorizó. A mí no me va a alinear las chakras ni me va a venir con ningún cuentito de esos, ¿ok? Acá quienes mandamos somos los que formamos parte de este equipo y a usted se le buscó para que ejerza su derecho a réplica. Y sabemos perfectamente cómo manejarnos, porque a diferencia suya, nosotros no mentimos. No mentimos. Gracias, Brenda, por haber venido. Gracias a ti, Juliana. Un abrazo muy grande y a Realmente. todas las mujeres valientes que están inmersas en esta situación. Yo tengo que ir a la pausa comercial porque tengo que regresar para hablar de política. El Congreso de la República ha tomado dos decisiones importantes. La primera, que se aprueba la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. Y la segunda, que ahora sí están de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero no quiere decir que hay fecha, que no. Esto pasa otra vez a la Comisión de Constitución. Para ser honesta, me huele a una nueva paseada. Pero en todo caso, les cuento los detalles luego de la publicidad. No se muevan. La nueva Cristal Personal Retornable te da retornabilidad. La habilidad de retornar tus botellas vacías y ahorrar 50 céntimos por botella en tu siguiente compra. A solo 2 soles 80. Un barrio con retornabilidad es un barrio que sabe ahorrar.
Hay novedades en el Congreso de la República. No sabemos si van a ampliar esta legislatura que acaba el día de hoy o no. De hecho, tenemos un equipo que nos va a informar en cuestión de minutos. Pero lo que les quiero contar, si es que el equipo no se cae, algo ha pasado aquí en el estudio. ¿Están todos bien? Sí, perfecto. Se ponen nerviosos cada vez que hablo del Parlamento. Piensan que va a haber alguna gran novedad. Hay novedad, sí, pero nada realmente trascendental, por lo menos ahora mismo, porque efectivamente el Pleno, como era de esperarse, aprobó acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo, a quien se le acusa por los criminal, tráfico de influencias y colusión. Esto de acuerdo a la denuncia presentada por la titular del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benavides, que con esta aprobación por parte del Parlamento puede continuar con las indagaciones contra Castillo y formalizar la investigación preparatoria. ¿Es un avance? Sí, por supuesto. Se obtuvieron 87 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstenciones. El Parlamento aprobó este informe final. En el caso de Juan Silva, ojo, con Pedro Castillo sí, algunos obviamente votaron en contra porque todavía tiene sus defensores, pero el prófugo Silva, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, que debe estar, no sé, pues nadando en Hawái, quién sabe, ese sí por absoluta mayoría va a ser ya investigado de manera preparatoria por la Fiscalía. Y lo mismo con Heiner Alvarado, el ex titular de la cartera de vivienda. Del mismo modo, el Pleno ha recomendado acusar a este señor. Están todos metidos en realidad en una situación bastante compleja que básicamente tiene que ver con el dinero, las partidas, ¿no? Las obras, lo que se hizo mal, lo que se habría hecho de manera delictiva con respecto a la municipalidad de Anguilla. Pero también en el Congreso de la República hoy, de pronto, viernes, fíjense ustedes, han dicho ya, adelanto de elecciones sí. ¿Cuándo? ¿2023? Ah, no, eso no se sabe todavía. ¿Cuándo? ¿2024? No sabemos. ¿2025? Quizás. A ver, lo hemos aprobado en el Pleno, pero tiene que regresar a la Comisión de Constitución, luego verse, evidentemente, cuáles son los puntos que regresarían al Pleno para ser debatidos. Para mí es una paseada. Espero, ojalá, ruego de que me esté equivocando, porque la situación es sumamente compleja y ya sabemos que el Parlamento, o la gran mayoría de congresistas, no se quieren ir, y sabemos que Dina Boluarte, la Presidenta de la República, tampoco va a renunciar. Y si bien ahora la cosa está medianamente controlada, porque no estamos viendo manifestaciones, protestas violentas, ¿no? Con sangre corriendo por allí, en cualquier momento, estando en un momento tan, valga la redundancia, vulnerable, esto vuelve a prender y seguimos contando heridos y seguimos contando muertos. Kelly Portalatino ha sido ministra de Salud, es congresista parlamentaria de Perú Libre y está con nosotros vía Zoom. Congresista, buenas noches. No la escucho, la veo perfectamente, pero no la escucho. Active su audio usted, porque desde aquí se le ve bien. Sí. Juliana, ¿me escucha? Sí, la escucho ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo tomó usted? Porque... A todos los peruanos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tomó usted? Bueno, era básicamente obvio, ¿no?, que se iba a aprobar esta acusación constitucional contra Pedro Castillo. Bueno, no era una novedad, ¿no? Porque desde el primer día de asumir el mandato presidencial, el presidente comenzó con la persecución y el acoso político, ¿no? El presidente Pedro Castillo. Y bueno, ya ha levantado la inmunidad, pues lo único que tenía este sector del bloque de derecha es trasladar y generar una denuncia, pues, que va en contra del artículo 117 de la misma Constitución. A ver, pero estamos hablando de una denuncia donde hay elementos sumamente contundentes que obran en el Ministerio Público. Hay colaboradores eficaces, está Johnny Espino, quien justamente forma parte de este grupo que habría participado en las irregularidades con relación a las obras y el dinero que se le dio a la Municipalidad de Anguilla. O sea, una cosa es lo que usted manifiesta, que podemos estar de acuerdo o no, pero que dice que hay un acoso y que desde el día 1 a Pedro Castillo se le hizo la guerra desde la derecha cuando él entra a Palacio de Gobierno. Pero otra cosa son los elementos absolutamente contundentes, tangibles, que forman parte no de una, sino de 7 investigaciones abiertas que tiene la Fiscalía, sin contar, obviamente, el golpe de Estado que dio. Autogolpe fallido, pero finalmente golpe de Estado. Hay que diferenciar, Juliana, el tema es la denuncia penal, la imputación por estos actos, no delitos que se están imputando en esta denuncia, y el otro tema es el tema, pues, de
una supuesta rebelión, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, nosotros hay que tener en cuenta, Juliana, que estamos en una situación donde el presidente fue denunciado antes del levantamiento de la inmunidad y por lo tanto él tenía que terminar su mandato presidencial y posteriormente ser investigado. Lamentablemente, del fatídico 7 de diciembre, pues tomó esta decisión y bueno, ahora ya vemos y que se investigue todo lo que se tenga que investigar y eso es parte de función de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, nosotros, como acá hemos visualizado desde hace mucho tiempo que no se está respetando el artículo 117. Aquí es el debido proceso. Y ese debido proceso no se ha respetado. ¿Y dónde está la irregularidad? ¿Dónde está la falta constitucional? Estamos hablando de una persona que era presidente de la República, que anuncia en el canal del Estado que disuelve el Congreso, el Parlamento, que además va a hacer lo mismo con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, que va a arremeter contra los medios de comunicación, intenta fugarse para asilarse en la Embajada de México y lo detienen en flagrancia, razón por la cual está de manera preventiva en Barbadillo. No entiendo qué parte de la historia nos hemos perdido. Es que hay que preparar, ¿no? El día de hoy se tocaba una denuncia constitucional totalmente diferente. No, de acuerdo, pero como usted está victimizando a Pedro Castillo, yo quiero contarle un poco cómo fueron los hechos. Y te puedo yo sustentarlo. O sea, aquí en realidad Pedro Castillo no tuvo nada que ver con la fuga de Silva, no tuvo nada que ver con los presuntos ilícitos en el Ministerio de Vivienda, no tiene nada de cierto lo que manifiesta Bruno Pacheco, lo que manifiesta Johnny Espino, lo que habla Karelim López, o sea, todos los que colaboran con el Ministerio Público son mentirosos, incluido Marrufo, que ya también es colaborador eficaz. Todos le quieren hacer daño a Pedro Castillo por ser el humilde profesor Chotano. ¿Por ahí va su respuesta? Bueno, Juliana, son tus palabras, ¿no? No, le estoy haciendo una pregunta. No, le estoy haciendo una pregunta. Proceso de investigación, y eso siempre lo he mantenido en mis declaraciones. Tú eres una buena profesional, que vea mis declaraciones anteriores, yo soy respetuosa de los órganos autónomos constitucionales, por lo tanto se tiene que respetar ello. Sin embargo, no puedo tampoco expresar y opinar que durante todo este proceso hemos visto pues una denuncia y una investigación express por parte de la subcomisión de cuestiones constitucionales. Eso para mí es algo pues que se puede cuestionar. Pero ¿no? a ver, nunca antes corresponde que se tiene que también observar, y no estoy a favor, porque yo le he votado a favor que se investigue a los exministros, y se tiene que investigar, se tendrá que investigar, pero tenemos un tema político por parte del presidente Pedro Castillo, y por lo tanto, para mi parecer, el expresidente, congresista portalatino, no es presidente, es el expresidente. Bueno, pues para mí todavía sigue siendo presidente Pedro Castillo. O sea, su opinión o su parecer trasciende sobre la Constitución, porque nos guste o no, legítimamente la presidenta de la República es Dina Boluarte. Bueno, es que tiene que respetar las posturas de cada Es que no es una cuestión de posturas, congresista, quiero que me entienda. No es lo que a mí me parezca bien o mal, eso no importa. Aquí lo que interesa es el respeto al marco constitucional. Estamos en un Estado de Derecho, en democracia, y hay cosas que obviamente nos van a molestar, nos van a parecer justas o injustas, pero hay que ser muy respetuosos, sobre todo ustedes, los políticos, usted que es parlamentaria, de lo que manda la ley de leyes, que es la Carta Magna, la Constitución política. Que tocas ese punto. ¿Por qué te digo? Porque todavía es mi presidente Pedro Castillo, porque se ha infringido el reglamento de la Constitución, el artículo 82 del reglamento del Congreso. Se ha infringido la misma Constitución de política del Perú, el artículo 92. Ese mismo día que se debió tocar, ¿no?, la vacancia del señor Málaga, se tocó otra vacancia que está dentro de ello. Sin embargo, no obtuvo los 104 votos para poder vacarlo, obtuvo 101 votos, y por lo tanto, si hablamos constitucionalmente, estamos nosotros dentro del marco, y por lo tanto, para mí seguiría siendo presidente. Sin embargo, bueno, para usted. Yo respeto el fuero, y por lo tanto tengo que ceñirme a ello. Por eso que te digo constitucional. Y una pregunta, ¿cómo se le puede creer, cómo se puede confiar, cómo puede seguir usted considerando que Pedro Castillo es su presidente, tratándose de alguien que ha mentido pues hasta el cansancio? Yo estaba revisando justamente antes de esta entrevista la
las declaraciones que dio a un medio alternativo español llamado El Salto, donde cuenta una historia que es absolutamente apócrifa, ¿no? Él dice que sale de Palacio de Gobierno luego de su mensaje en vivo, donde anuncia este autogolpe de Estado para dejar a su familia. Dice que no se comunica con Lilia Paredes ni con sus hijos, y sin embargo sabemos que recibe siempre abogados y que hasta hace poco también utilizaba el teléfono para tuitear. El Limpia ha salido a negar eso, dice que hay alguien más que escribe por él en redes sociales, yo tengo mis dudas, pero en fin, aquí dice que es parte de un complot y habla de Dina Boluarte diciendo que prácticamente era una angurrienta, que se ponía a llorar cada vez que él le planteaba la posibilidad de que dejara el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social. ¿Y por qué esto entonces no lo dijo en su momento? ¿Por qué salió a decir incluso que no recordaba lo que había manifestado en ese mensaje? Incluso hubo hasta versiones que hablaban de una presunta droga que le habrían dado, lo habrían poseído, lo habrían dopado, porque él no recordaba absolutamente nada. ¿Usted cree en eso? Usted es una mujer inteligente, señora Portalatino. Bueno, en primer lugar, yo no puedo hablar sobre el presidente Pedro Castillo. Yo puedo hablar por lo que está en los medios de comunicación y por lo tanto, aparentemente no hay hay cuestionamientos sobre esos argumentos, ¿no? Sin embargo, pues ya eso se tendrá que determinar y detallar con mayor precisión. Okay. ¿No? Lo otro es, hay que ver cómo, si existe o no existe una comunicación con la familia, y se tiene que respetar el derecho de todo ciudadano y más en las condiciones de Pedro Castillo. Condiciones bastante favorables para ser una persona que cumple prisión preventiva. Basta darse una vueltita por Lurigancho, por Salita Colonia o por cualquier penal a nivel nacional y reconocer las diferencias, En espacios de 5x5 duermen 10 reos y todos comen de la paila. Él tiene hasta la oportunidad de sembrar su choclito, su maíz. ¿Ah? De igual manera como el señor... claro, y acá lo he dicho hasta el cansancio, la cárcel dorada de Fujimori, que encima tiene televisor, salita de estar y demás. Sí, más beneficios todavía que Castillo, no lo dudo, pero no lo victimicemos, porque de víctima, creo yo, no tiene nada. En todo caso, gracias por esta entrevista y solamente preguntarle lo siguiente con respecto a esto que también se ha aprobado, que tiene que ver con el adelanto de elecciones y que regresa el tema a la Comisión de Constitución. ¿Cree usted que se vaya a dar? ¿Cuándo? ¿2023, 2024? ¿O nuevamente el Congreso la está haciendo larga para generarnos algún tipo de expectativa? Bueno, yo ayer ya di mis declaraciones, estaba a favor y siempre estaría a favor de las elecciones generales, pero sin embargo nosotros somos testigos de este cogobierno que existe, ¿no? Con Dina Boluarte y de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Eso es nada novedoso, totalmente, ya eso lo ha hablado una revista de Hildebrand de sus 13, creo que ya ha sido muy claro y contundente, y lo que sí queremos detallar es que detrás de la señora Dina Boluarte hay un presidente bajo la sombra y todo tiene su nombre. Estaría generando una presidencia, ¿no? Y el señor Otárola, él habla por ella y prácticamente sería una títere que está manejando este gobierno. Bueno, son sus expresiones. Gracias por esta entrevista. Hablando de ministros, luego de la publicidad que viene ahorita, voy a conversar con el titular de la cartera de Justicia, el congresista José Tello, quien viene a hablar con nosotros acerca de diferentes cosas. Volvemos.
soy padre, tengo 2 hijos, tengo hermanos y también soy hijo de policía y duele en general la muerte de un policía o la muerte de personas que participaron en estos hechos de violencia, manifestantes, personas como tú dices que transitaban, y todo eso se tiene que esclarecer, porque acá tiene que haber justicia. Lo que tenemos que ser bien claros es que tenemos que tener justicia y eso se tiene que dar y tenemos que ayudar para que eso se dé en el más corto plazo, pero también, Juliana, hay que ser bastante respetuosos del trabajo que hace el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchas ocasiones, en algún momento logramos conversar, evidentemente antes que sea ministro de Estado, ¿ya? Y conversamos de los tiempos políticos y los tiempos jurisdiccionales. Y siempre te hacía el paralelo, por ejemplo, con las investigaciones de la Bajato, en algún momento hemos conversado esas cosas. Y te decía, los tiempos judiciales y del Ministerio Público son muy distintos a los tiempos políticos. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, justamente como ya esa premura, nosotros como Estado hemos visto de tener un gesto solidario porque sí, no nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Un poco tardío, cree usted, extemporáneo? No es tardío. Mira, te comento una cosa. Estamos hablando de las personas que fueron afectadas, perdieron la vida o han sido heridas, desde los hechos de diciembre hasta el último que ocurrió en Apurímac, incluyendo también la persona que falleció en Lima, la cual has hecho mención hace un rato. Y todo esto finalmente, digamos, trasciende en un malestar generalizado por parte de la población hacia el Congreso de la República y hacia el gobierno central. ¿Tiene algo que ver el hecho de que el Parlamento hoy haya decidido aprobar el tema del adelanto de elecciones, que tiene que regresar evidentemente a la Comisión de Constitución? ¿Las reuniones que ha sostenido ayer y antes de ayer la Presidenta de la República con líderes de diferentes partidos? Lo que se ha hecho es hablar de la coyuntura nacional. Algunos han tocado el tema del adelanto de elecciones y han marcado su posición a favor o en contra. Pero lo que ha habido también es hablar de la política exterior, porque hay una preocupación también sobre la política exterior. Hay mucha desinformación afuera. Sí, no, clarísimo. Y hay operadores de Castillo que están allí contando una historia que no es cierta. Ahí coincidimos. Entonces, ahí es donde nosotros, por ejemplo, hemos buscado espacio de diálogo y también las expectativas que ellos tienen. Porque evidentemente, y si lo vemos en frío, y ves la ronda de conversaciones que han habido, hay partidos que incluso no tienen representación en el Congreso. Sin embargo, han participado. ¿Por qué? Porque buscamos igual espacio de diálogo e igual con actores políticos como los partidos políticos. Pero eso me da la sensación de que si la Presidenta ha dicho que no va a renunciar y el Congreso de la República ha tenido reiteradas oportunidades para adelantar las elecciones 2023, 2024 y no lo ha hecho, es que ahora están tratando de tenderse, ¿no?, la mano entre fuerzas políticas para quedarse todos hasta el 2026. Perdón, hemos presentado 2 proyectos de ley, uno al 2023 y uno al 2024, adelanto de elecciones. Sí, pero eso no ha trascendido tampoco. Pero, a ver, es que no es tanto así, Juliana, y hay que ser bastante justos. El tema por el lado del Congreso estaba en su dinámica y por nuestro lado hemos sido bastante claros y contundentes. Nosotros no tenemos ningún problema en dejar el poder. Lo único que queremos es que se haga una transferencia, una transición ordenada. ¿Y sabes cuál es el tema de fondo acá? De que mientras hay este tipo de discusiones políticas, y tú lo conoces muy bien como periodista y que sigues mucho la coyuntura política, mientras hay este tipo de discusiones, esto no le arregla la vida a una persona que tiene problemas de agua, desagüe. No, seguro, pero de todas maneras hay que escuchar a la gente, ¿no? Y la gente está pidiendo una nueva clase política, que nadie asegura que lo que venga después va a ser mejor, pero no podemos permitir darnos el lujo de que mañana hayan más manifestaciones, protestas, que alcancen el nivel de violencia que hemos visto ya en reiteradas oportunidades y seguir sumando heridos de gravedad, policías, manifestantes, muertos, por Dios. Juliana, y ahora como que la situación está medianamente controlada, es como si ya, digamos, todo el mundo se hubiese relajado. Es que te lo digo de verdad, y quiero ser bien claro, no confundamos la protesta puede haber. Lo que no debe haber, y debemos ser bien claros, es violencia. Ah, no, en eso estamos todos de acuerdo. Toda la protesta, mira, eso no es ningún problema. Te lo digo porque participamos, diferentes ministros, viajamos por el país, y te digo, en mesas de diálogo, en espacios, a veces te dicen cosas muy desagradables. Te lo dicen, no todo es sentarse y recibir un buen trato, te pueden decir cosas muy feas. No, seguro. ¿Sabes cuál es el tema? De que ahí lo que tú recoges es la molestia de un ciudadano. ¿Pero qué pretendes hacer en ese momento? Corregir algunas cosas, ponerte de acuerdo con el gobernador regional, ponerte de acuerdo con el alcalde provincial o distrital y tratar de sacar las cosas adelante. Me gana el tiempo, ministro. Solamente esta última pregunta, dígame sí o no. Si la situación llega a un extremo
digamos, mucho más radical de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos vivido, ¿reconsideraría a la Presidenta de la República o usted le recomendaría, si el Congreso no hace lo propio, que es aprobar el adelanto de elecciones, que deje el poder? La Presidenta no va a renunciar y tras la Presidenta su gabinete, del cual formó parte, estamos unidos, firmes en esa decisión. Y te digo algo, ¿por qué? Y muy rápido, ¿por qué? Porque lo que viene por delante es un Congreso que en el supuesto negado, porque no va a renunciar la Presidenta Boluarte, en el supuesto negado que ella renunciase, convocaría elecciones en 9 meses y tendría que discutir con este nivel de consenso que es muy bajo, si son elecciones generales o solamente elecciones presidenciales. El segundo escenario es Congreso hasta el año 2026. Que yo creo que eso va a terminar pasando. Te lo digo también. No tenemos nosotros ya garantías de que este proceso sea serio. Si Dina Boluarte y su gabinete está en el gobierno, es porque más allá que haya protestas, indefiniciones en el Congreso, hay un día a día que atender de los ciudadanos y hacer gobierno. Y hay que atenderlos. Muchísimas gracias, ministro, por haber venido. El ministro José Tello con nosotros en Al Estilo Juliana. Cuídense mucho ustedes, tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes con más. Chao. Andrea llega gracias a Pantene.